Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 16 y 17. Y después vamos a leer entonces Salmos 92, 12. ¿Marcos qué? 16. Marcos 4, 16, no. No. Ah, sí, 4, 16. 4, 16. Ajá. Yo soy integrada. Marcos 4, 16. ¿Se concentra? Ok. 4, 16 y 17. ¿Estamos allí ubicados? No. Ya. Ok, vamos a leer todos juntitos. 4, 16 y 17 dice. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amén. Salmos 92, 12. Salmo 92. Ajá. Salmo 92, 12, vamos a leerlo. Ok, todos estamos allí. Amén. 92, 12. Sí. ¿Dónde está? 12. 12, ¿ok? Dice entonces, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu De la palabra. gloria, Dios Todopoderoso. Señor, confiamos en ti en esta hora, confesamos y declaramos que sin ti no somos nada, Señor. Nada podemos hacer sin ti, sin tu dirección, sin tu espíritu. En tus manos estamos, Señor. Háblanos y enséñanos, te pido, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Estén cómodos. ¿Ok? Bueno. Aquí entonces, en Marcos, donde leímos, ya ubicándonos en la historia, es una parábola muy conocida, hemos hablado mucho de ella, la historia del sembrador, la parábola del sembrador, un hombre que salió a sembrar. Por eso hoy les digo que vamos a hablar de las plantitas. Sí, entonces un hombre salió a sembrar y la semilla cayó en 4 terrenos distintos. Estos 4 terrenos equivalen a 4 diversos niveles de la vida cristiana, ¿cierto? Es decir, la vida cristiana tiene 4 niveles. Uno cayó en el camino, otra parte de la semilla cayó entre pedregales, y otra parte cayó entre espinos, y otra parte cayó en buena tierra. ¿Sí? Cada uno de estos entonces es un nivel que nos enseña la vida cristiana. Hoy nos vamos a enfatizar en el nivel 2, ¿cierto? Que es aquella que está en pedregales. Ahora, no quiere decir que es que los de pedregales son gente que en algún momento recibió la palabra y ya no está. No. Cada uno de nosotros como cristianos en algún momento de nuestra etapa cristiana hemos sido terreno pedregoso. Y hemos vivido la experiencia de que la palabra se seque y que nos veamos sin fruto. Y es precisamente entonces lo que quisiera que considerásemos en esta enseñanza. Entonces, el problema que tiene esta plantita del segundo nivel es que las piedras le impiden tener una raíz profunda. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice que al salir el sol, la quema. ¿Por qué? Porque no tiene raíz, es superflua. Debido a las piedras. Las piedras le han impedido que la raíz ahonde. De manera que ella es muy dependiente de los elementos externos. Ella es dependiente de lo que pasa afuera. Es
Es decir, si hace mucho calor es malo, si hace mucho frío es malo, si llueve mucho es malo, ¿cierto? Si no llueve es malo. Depende mucho de los efectos de fuera. Hay lugares donde el clima es muy fuerte, ¿cierto? Hace mucho calor. Y uno ve la hierba, por ejemplo, el pasto le da mucha dificultad mantenerse en climas calientes. Es decir, esta existe, pero se seca, ¿cierto? Se pone como marrón, café, en esos veranos fuertes. Sin embargo, hay plantas que uno las ve y son verdes, independientemente del verano que haya. Hay un árbol en Colombia, no sé, yo aquí no lo he llegado a ver, no sé si exista o no sé cómo lo llamen, pero en Colombia es el matarratón, ¿cierto? Muy conocido. Yo ese árbol yo lo admiro mucho, porque agarran una vara, la ponen en un potrero, la dejan ahí, llueva, truene, relampaguee, haga calor, es hecha raíz y se hace un árbol. Y uno ve esos veranos intensos, el pasto hecho marrón, todo seco, y esos árboles son verdes, bonitos. Entonces, ese árbol tiene también un secreto. Ahora, ¿qué es lo que entonces dice el Señor que afecta a este segundo nivel de la vida cristiana? 2 elementos. Es decir, 1, la tribulación, y 2, la persecución. La vida cristiana tiene estos 2 elementos, tribulación y persecución. Ahora, ¿por qué? Y yo me he dado cuenta, bueno, Pedrito sabe más de esto y el hermano Sergio también tiene experiencia en este caso, que las plantitas tienen muchos enemigos, ¿cierto? Yo, pues poco sé del asunto y bueno, me dio por sembrar las sandías, pero en el camino me he dado cuenta de eso, que las plantitas tienen muchos enemigos. Pedrito, sembré 24 matas de sandía y hay 10, ¿sí? Hay 14 que se han quedado en el camino y esto se debe a que, bueno, que cuando no es que la babosa, que los caracoles, que las moscas, que las hormigas, que el frío, Los pajaritos. las aves ahí dándole picotazos a las plantitas, que el viento a veces todo el día voltea a la ramita y las parte y se pone uno que por sí o por no peligran la vida todo el tiempo, ¿cierto? Los niños se meten allá. Los niños que se metieron a la huertita y se pararon las plantitas. Entonces, muchos enemigos, ¿cierto? Ahí lo único que nos da. Podría ser mantenidos por la fe de nosotros. Y- ¿no? Deja que tiene muy poquita Con fe, esas hombre. ganas que les tenemos. Con Y esas- entonces, Mirando dónde están las frutas. las plantitas tienen muchos enemigos, ¿sí? Bueno, si eso es una plantita de sandía, ahora imaginémonos la semilla, la buena semilla, la mejor semilla que hay en el universo, que es la semilla de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada semilla tiene un código, ¿cierto? Cada semilla está diseñada con un código. En programación todo software tiene un código. Esto lo llaman el código fuente, ¿sí? Que es donde se ubica toda la información que va a ser ejecutada en ese software. Bueno, sabemos que Cristo es el mejor en todo Amén. y Él es el mejor programador del universo. Él ha programado toda la creación en una semilla. En una semilla está el código fuente de todo lo que una semilla puede lograr hacer, ¿cierto? En el caso de las sandías, ellas tienen un código, ¿ok? Que tienen que crear una fruta de cierto tamaño, con cierto sabor, de cierto color. Ese es el código de ellas. La semilla humana tiene un código, y ese código se empieza a desarrollar dentro del vientre de una mujer, y después que nace, continúa su desarrollo hasta llegar a su plenitud. Toda semilla tiene un código, y según ese código es su capacidad y lo que puede llegar a ser, ¿cierto? Yo no puedo pretender cosechar, melones de la sandía, porque sus códigos son diferentes, aunque tienen una familiaridad, son códigos distintos. Cada código tiene su capacidad. El código de las aves es volar sobre los cielos, pero hay aves que vuelan más que otras por su código. Y el hombre, aunque no tiene alas, vuela más que cualquier ave, ¿cierto? Porque ya vamos hasta para Marte.
¿Por qué? Por su código genético. Su código le ha dado inteligencia más que a cualquier otro ser. Y aunque no tiene alas, construye aparatos y vuela. Entonces, todo está ubicado en el código. Ahora, la palabra de Dios tiene un código y ese código es que ella puede hacer todo posible. O sea, para ella no hay incapacidad ninguna. Nosotros los seres humanos tenemos un código dado por Dios, sí, pero aún con eso tenemos límites. Tenemos límites como criaturas, aunque seamos muy capaces. En la palabra de Dios no hay límites. Es una semilla que tiene un código que todo lo puede lograr. Ahora, dentro de ese código está la destrucción del mal y la prosperidad de lo bueno, de la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios echa raíz en un corazón y produce fruto y ramas, destruye lo malo y hace que el reino de Dios se establezca. Ahora, como hay entes al servicio de la maldad, ellos saben que no pueden dejar prosperar ese código, porque ese código los aniquila. ¿Me hago entender? Si la palabra de Dios prospera en un corazón, el mal es aniquilado allí. Si la palabra de Dios prospera en una familia, el mal es aniquilado. Si la palabra prospera en una ciudad, el mal es aniquilado en la ciudad. En un país es aniquilado el mal. O sea, eso hace parte del código de la palabra, destruir lo malo. ¿Cierto? Cristo, que es la palabra de Dios, dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. Entonces, esto hace la palabra. Empieza a destruir la muerte inclusive y a destruir todo lo que nos es contrario a lo bueno. Debido a eso, entonces, hay muchos enemigos, porque las plantitas son vulnerables entre más pequeñas son, ¿cierto? Es decir, cuando yo recién las trasplanté eran así pequeñitas, vino un ave y me dañó 3 o 4 de una vez, porque claro, le mandó el picotazo y le arrancó de una vez el tallito. Ahora ya están más gruesitas, ya si le manda el picotazo ya no la va a dañar toda, porque aunque le haga un daño ya está más gruesa y más grande. Entonces, las plantitas entre más pequeñas, más vulnerables son. Y lo que busca entonces el enemigo es destruirla en su proceso de desarrollo. Porque si ella logra llegar a su plenitud, se hace indestructible. Cuando un cristiano logra permitir que la palabra de Dios llegue a madurar en su corazón, esa semilla se vuelve indestructible. Amén. Lo matamos, mátenme. Lo quemamos, quémenme. Eso ha ocurrido. ¿Sí? Amén. Muchos cristianos los han puesto en la hoguera y le han dicho: niéguese a su fe. Y han dicho: quémenme. Pero lo que he dicho es cierto. Desde la misma antigüedad, cuando miramos a Daniel. Desde el principio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha madurado en sus corazones. Amén. Y se vuelve indestructible. Ahora, cuando estas personas mueren, ¿qué pasa? Brota la palabra por otros lugares, porque son semillas que se siembran, ¿sí? Por eso Satanás cambió de método. Cuando la iglesia nació, allá hace 2000 años con los apóstoles, ¿qué hizo Satanás? Empezar a matar cristianos, ¿cierto? Vamos a erradicarlos. Pero Satanás se daba cuenta que por uno que mataba, 10 o 100 salían. Entonces empezó la semilla a reproducirse. Realmente los estaba sembrando. Así que cambia el método y lo que hace es amalgamar y ocultar la verdad, que es lo que él pretendía hacer para que no crezca esta palabra en nuestro corazón. Amén. Entonces, lo que busca el Señor en nosotros es que la palabra encuentre raíces profundas y no superfluas. Porque si no, las circunstancias la van a quemar. Cuando uno empieza a caminar con Dios, empieza a vivir persecución. Inclusive hay gente que ha dicho: no, me iba mejor cuando no era cristiano que ahora.
Porque no entienden. Yo conozco a un hombre que cuando se hizo cristiano, su papá lo echó de la casa. Y dijo, yo no quiero hijos cristianos, se me va de la casa. Y él le dijo, padre, la Biblia dice, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Y se fue de la casa. Años después el papá vino al Señor y es cristiano. ¿Sí? Entonces, siempre la palabra produce persecución. Las personas empiezan a caminar con Cristo y empiezan los problemas en el entorno. ¿Por qué? Porque es la esfera donde Satanás puede perseguir, el entorno. Él puede usar solamente los elementos externos. Ahora, si nuestra raíz no es profunda, entonces nosotros vamos a vivir esa fluctuación del entorno, porque el entorno cambia. ¿Sí? Es decir, hay día, hay noche, hay frío, hay calor, hay viento. Digamos, el día hoy está lindo, ¿cierto? Pero oiga, ya se oye el viento por ahí. Y uno ya menos piensa en la tarde, está haciendo frío, ¿cierto? Entonces, cuando no se tiene raíz, se depende del entorno y de las condiciones apropiadas. Digamos, las plantitas que la raíz es muy superflua, ellas dependen de unas condiciones apropiadas, que si no se tienen, se mueren, ¿cierto? Por ejemplo, yo sufro cuando hace mucho frío porque hay que hacer un invernadero o algo. O cuando ventea muy fuerte, ya doblándose en así. Entonces, ellas dependen. Por eso cuando el cristiano no tiene raíz, el cristiano depende de la situación externa, ¿sí? Es decir, si todo anda bien, él anda bien, ¿sí? Si los negocios andan bien, él está bien y ama al Señor, ¿sí? Si económicamente va bien, él va bien. Pero cuando todo se torna mal, él se pone mal, ¿sí? Muy dependiente. Depende de lo que pasa en el entorno, ¿sí? Lo afecta extremadamente porque la raíz es superflua. Y el problema es que el entorno nunca es el mismo. Es más, el enemigo lo va a modificar. Y si no tenemos raíz, lo que va a hacer es que va a secar la palabra. Y se vuelve infructuosa. Y perdemos lo que tenemos. ¿Por qué entonces les mencionaba yo el tema de la palmera? ¿Sí? Porque Dios quiere que seamos como la palmera. Y la palmera es un árbol misterioso. Es más, la Biblia lo menciona mucho, inclusive lo menciona dentro de la esfera espiritual. Cuando habla de los querubines, habla mucho de las palmeras también. En el lugar, la construcción del templo había querubines y palmeras. Entonces, la palmera es muy mencionada en la Biblia y tiene su misterio. De hecho, tiene mucha relación con el hombre respecto a su desarrollo. Amén. Pero la palmera es un árbol que tiene la capacidad de mantenerse en diversos entornos. Es decir, uno puede encontrar las palmeras en un bosque, en una selva, o las puede encontrar en un desierto. ¿Sí? Y están aquí, y están allí, y allá dan fruto. Este árbol puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. ¿Sí? Sube bastante. Y puede llegar a vivir mucho más de 200 años. Inclusive hasta los 200 años puede llegar a dar fruto. La palmera, ¿sí? Son un árbol fuerte, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene este árbol de adaptarse a donde lo pongan, a su entorno? El misterio reposa en su raíz. Dicen que la palmera puede llegar a profundizar su raíz hasta su misma altura. Amén. ¿Cierto? Es decir, que si tiene 30 metros de altura, su raíz puede ahondarse 30 metros también. Y allá encuentra agua. Sí.
Ahora, sabemos que a esa profundidad ya hay aguas subterráneas. De manera que ella absorbe el agua que necesita del fondo y no de arriba. Amén. Por eso la palmera no depende de si llueve o no llueve. Es decir, a ella le es igual, ella tiene su suministro de abajo. ¿Sí? Allá tiene su agua constante y allá no se le seca el agua. Independientemente de cómo esté la situación 30 metros arriba. Ella está absorbiendo el agua de las profundidades de la tierra. Tiene raíz, tiene profundidad. Recordemos que, y eso lo hablábamos en las semanas pasadas, el hombre tiene profundidad, el hombre tiene capas. Y entre uno más ahonde en el ser humano, es más profundo. Entonces sabemos que lo más externo es el cuerpo. Después del cuerpo encontramos el alma. Después del alma encontramos el espíritu. Después del espíritu está el corazón, allá lo más secreto. Y el mismo corazón tiene profundidades. Y lo que busca el Señor es que la palabra en el corazón tome raíces y se vuelva profunda. Y que allí se sustente el hombre del suministro de Cristo. Es decir, nuestra convicción tenga raíces en lo más profundo de nuestro corazón donde está Cristo. Y de allí nos alimentemos. ¿Sí? ¿Que llovió? No me importa. ¿Que no llueve? No importa, yo tengo mi suministro continuo. Porque la obra de Dios no depende de efectos externos. El Señor sostuvo una nación entera. La Biblia dice que de Egipto salieron 600,000 hombres, ¿cierto? 600,000 personas. Ahora, recordemos que por ese tiempo no se contaban mujeres o niños. Si sumamos mujeres o niños, eso puede sumar más de 2 millones de personas. 2 veces los habitantes de Mar del Plata. En un desierto donde no hay nada. ¿Cómo le vamos a dar comida? Imagínense en la logística. ¿Cuánta comida se comen 2 millones de personas en un desierto todos los días? ¿Sí? Allí Dios los sostuvo. Les dio carne. Les dio comida. Y dice la Biblia que sus zapatos no se envejecieron, su vestido. Ahora, porque la palabra tiene el poder de crear todo lo que se necesita. No depende. Si dependiera del entorno, la nación hubiera muerto en el desierto. Porque era un entorno hostil. O sea, para niños, para ganado, es un entorno hostil. Sin embargo, la palabra creó todas las circunstancias necesarias. Creaba una nube en el día para aliviarlos del sol. Creaba una nube de fuego en la noche para calentarlos, porque los desiertos son muy fríos en las noches. ¿Sí? Brotó agua de la peña. Trajo codorniz, ¿cierto? Maná. Y siempre estaba la palabra creando las circunstancias que se necesitaban. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida espiritual fuerte, lo tenemos en Cristo, que está en el corazón. Amén. Donde deben estar las raíces. Gloria a Dios. Que no hay para comer. Yo voy a las raíces. ¿Cierto? Y como Moisés, Dios proveerá. Y saco del corazón el suministro a través de la fe. Y esa fe transforma y crea las circunstancias que necesitamos. Pero si somos superfluos, vamos a hacer lo que hizo la nación. Renegó contra Dios y le dijo a Moisés: nos trajiste aquí a morir de hambre y de sed. Hubiera sido mejor quedar en Egipto. Y esto era lo que indignaba al Señor vez tras vez. Porque Dios les hacía milagros, les proveía acá, allí, creaba donde no lo había, y ellos cada vez renegaban. Eso es lo que nos pasa cuando somos superfluos.
Si las circunstancias se ponen malucas, entonces, vea, no va a pasar aquí, vamos a morir, ¿cierto? Renegamos, porque vivimos es de lo que se mueve en este mundo. El vaivén de este mundo no es estable. Un sistema que ha sido condenado por Dios a la destrucción no puede ser estable. Amén. El mundo, para mantenerse hasta el momento de su aniquilación, tiene que reinventarse día tras día. Por eso es superfluo, por eso es fluctuante. El mundo hoy está arriba y mañana abajo y así. ¿Cierto? Esas son las circunstancias del mundo. Hoy se habla de seguridad y de prosperidad, mañana se está hablando de que no podemos salir a la calle porque nos van a atracar o nos va a matar un carro, y eso es el mundo. O sea, nunca es estable. Por eso nosotros no podemos vivir conforme a lo externo. Ahora, sigamos analizando entonces la palmera. ¿Qué circunstancia externa puede llegar a ser más compleja? Hablando entonces del entorno. Bueno, un huracán, ¿cierto? Nosotros tal vez, los aquí presentes tal vez, no sé, porque no lo sé a plenitud, pero tal vez no tengamos la experiencia de estar en un huracán de categoría tipo 5, ¿no? Catrina. Gracias a Dios. Catrina. Como por ejemplo Katrina, que golpeó Nueva Orleans en el 2005. ¿Qué pasa? Los huracanes sabemos que están divididos en categorías, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a la velocidad de sus vientos. El más alto hasta ahora, aunque dicen que van a tener que seguir ampliando la escala porque los huracanes se han ido intensificando más, pero el más alto es el de categoría 5, que los vientos son superiores a 250 kilómetros por hora. O sea, un viento de 250 dándole a uno en la cara ya lo eleva. Ahora, no solo el viento, el agua, que es mucho más pesada que el viento. O sea, uno a veces cuando está brisando, no sé, yo sé que seguro lo han vivido, brisando, y a veces va uno en la moto 80 a 90 kilómetros y uno siente cómo las brisas lo golpean y pega fuerte. Ahora imaginémonos el agua de un huracán golpeándolo a uno a 260, 270 kilómetros por hora. Daña la piel, ¿sí? O sea, es una situación muy agresiva. Yo creo, pienso yo, que literalmente es más seguro un terremoto que un huracán tipo 5, ¿cierto? O sea, hay más opciones de hacia dónde correr. Porque si aquí hay un terremoto, bueno, al menos corremos a donde hay un espacio abierto, ¿cierto? Los que puedan salir, los que puedan correr, y hay más posibilidades tal vez de vivir que un huracán tipo 5. O sea, ¿por qué? Porque es que el huracán tipo 5 está acompañado de muchos elementos peligrosos. Uno, el viento. Si salimos a la calle es más peligroso porque hay vidrios, inclusive hay autos volando, ¿sí? Claro, es que el viento trae mascota. El problema es que el viento no viene solo. No viene trae solo. Un carro, el viento trae un bus, bueno, qué sé yo. Así que correr no es seguro. Una vaca. Una vaca, mire, uno golpea una vaca de 1000 kilos, ahí queda. Sí. Ahora, destruye edificios ya. Un tipo 5 destruye edificios. ¿Cuánto material tiene un edificio? Hierro, acero, vidrio, todo eso queda en el aire, volando. Ahora, solo lo roza un pedazo de vidrio y ahí quedó, ¿sí? Los huracanes tipo 5 en lugares como estos que son costas generan un fenómeno que se llama marejada ciclónica. ¿Qué es eso? Elevan el agua del mar hasta 3 metros y hasta 10 kilómetros de la costa. Es decir, nosotros acá estamos más o menos a esa distancia, 10 kilómetros de la costa. Acá llegaría el agua a 3 metros de altura. Llegaría el agua a 3 metros de altura. ¿Esto qué tendrá? 2 metros y medio. O sea, 50 centímetros más alto del techo. Si nos subimos al techo, aún ahí estaríamos peligrando la vida, porque ahí está el viento. Tenemos 50 centímetros de agua con corriente jalándonos. Solamente la misericordia de Dios. No más.
Cuando Katrina golpeó Nueva Orleans, yo vi la historia de un señor muy triste que él dice que agarró sus dos nietecitas y subió con ellas al techo. Pero tratando de subirlas, una de ellas se le cayó al agua y nunca más la volvió a ver. ¿Sí? Difícil, difícil. Muchas personas perdieron la vida ese día. Entonces, por eso pienso, bueno, un terremoto es violento, sí, pero dura, no sé, máximo 1 o 2 minutos, ¿sí? Y al menos hay la posibilidad de que si usted está bien ubicado, corra. O Sí. debajo de alguien puede salvarse. Puede salvarse, ¿cierto? Hablando pues en términos de supervivencia. Pero en un huracán las circunstancias sí. Por eso que cuando hay un huracán tipo 5, ¿qué es lo que el gobierno hace? Evacúen la ciudad, ¿sí? Váyanse todo el mundo de la ciudad, o sea, dejen la ciudad solita. Eso es lo que hacen en los lugares donde estos huracanes se presentan. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una forma de enfrentarse a una situación de esa. Entonces, es muy complejo. O sea, no hay, hablando de entornos, no hay nada más complejo que esto. Un huracán tipo 5. O sea, es una cosa aterradora. Uno lo ha visto así de pronto en documentos y asuntos y se ve muy miedoso. Ahora, imaginémonos allí metidos, ¿cierto? O sea, un viento arrasando, levantando carros, que uno dice, bueno, si salgo, malo, y si me quedo adentro, malo. Sí. O sea, por donde uno vea la situación, está complicada. Bueno, muchas palmeras quedaron en pie después de que Katrina golpeó Nueva Orleans. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Vientos de más de 250 kilómetros. Autos volando, árboles desarraigados y muchas palmeras en pie. Entonces, este árbol tiene un diseño anatómico también capaz de soportar los vientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él inclusive tiene la capacidad de doblarse. ¿Sí? El viento y él sabe cómo contrarrestar esa energía. Porque cuando un árbol es tan rígido, claro, el viento lo golpea y su misma rigidez lo bate, ¿sí? En cambio, la palmera, al tener esa anatomía como tan capaz de contrarrestar la energía en el movimiento, aquí, sin desarraigarse, entonces es capaz de batallar contra el viento, ¿sí? Lo juega con él, que el viento la sacude y ella se dobla, vuelve, ¿sí? Andrés, en base a eso fue que inventaron los edificios con balineras. En base a eso, en base a la palmera. Claro que eso con balineras, imagínate un tipo 5 salga eso con balineras de aquí para abajo. No, en Japón la gran mayoría de edificios ya vienen con balineras. Pero no es tanto por los huracanes, es porque son tierras de mucha actividad sísmica, entonces claro, esto lo puede hacer un edificio. Pero un huracán de esa categoría, sí, no, las balineras no creo que le ayuden día mucho. Pero sí lo hacen con el sentido de que, debido a la gran actividad sísmica... Al espejo de la naturaleza, me refiero yo al espejo de la naturaleza. Han visto cómo se mueve y entonces así lo han creado ellos también, ¿ves? Lo que sí he visto que tratan de hacer son estructuras anatómicas para soportar los vientos, ¿sí? Que no sean ya tan cuadradas, sino como con ciertas líneas que... Y sin embargo, sí. Un viento, como usted dice, a 200 kilómetros no va a respetar nada. Sí, no lo tumba porque son cosas muy violentas. Ahora, la palmera enfrenta una cosa de esas y sale victoriosa. Amén. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuál es su secreto? Su raíz, su anatomía, ¿sí? Su forma en que enfrenta ella la adversidad. Aunque la adversidad la dobla, ella se levanta, va, ¿sí? Y su raíz sosteniéndola desde las partes más profundas de la tierra. O sea, allá, 30 metros abajo, todo está calmado. ¿Sí? O sea, 30 metros abajo no se oye el viento, 30 metros abajo no hay esa perturbación que hay arriba. Es decir, ella en sus raíces está tranquila, aunque el entorno sea hostil. No engruesa. No son enebres, como el dedo.
Entonces, la vida cristiana es muy parecida, ¿sí? Podemos llegar a vivir huracanes tipo 5 en la vida cristiana, donde todo se vuelve contrario, donde toda circunstancia se hace complicada, donde los vientos son fuertes, donde se surge el problema familiar, donde la economía se va al piso, donde viene la enfermedad, y parece que todo llega junto, ¿sí? Todo llega junto y todo se pone oscuro, y empieza el viento. Esto se llama la persecución y la tribulación por causa de la semilla. Hay gente que dice, bueno, yo me hice cristiano y estoy sufriendo más. Tal vez, ¿sí? Pero el punto es que cuando no se comprende el valor de la semilla, es donde la persona retrocede. Cuando no se comprende el tesoro tan grande que hay en la semilla, la persona retrocede. Ahora, la persecución viene a la vida del cristiano, es cierto, pero no viene para siempre. Así como un huracán, no es para siempre, ¿sí? Viene, golpea, y si hay raíces, se mantiene, pasa, y viene entonces la prosperidad. Esto es una experiencia de la vida cristiana. Siempre que venga la hostilidad, es porque se avecina una bendición, ¿sí? Entonces viene el viento, viene todo, golpea, nos daña aquí, nos daña allí, y uno dice, no, pero ¿por qué? Y se están probando nuestras raíces. Por eso una de las situaciones, uno de los hombres, digo yo, más que admiro yo, hay varios hombres que uno admira, ¿cierto?, en la Biblia. Pero uno de los hombres que yo admiro mucho es a Job. Porque Job demostró tener raíces profundas. No hay, yo pienso que, no sé, no me atrevo a decir que nadie, porque no conozco a todo el mundo, ¿cierto? Pero tal vez pocas personas en el mundo han vivido lo que ese hombre vivió. Estamos hablando de un hombre millonario, de mucho dinero, un hombre próspero, que en un día haya perdido su dinero, que en un día haya perdido sus hijos. Hombre, y eso es lo que más le dolió, porque vinieron y le dieron la noticia de que los camellos, las vacas, las ovejas, todo, y hasta ahí él estaba en pie. Pero cuando vienen y le dan la noticia de que sus 10 hijos murieron porque la casa se cayó, y dice la Biblia que él cayó en tierra, ¿cierto? Rasgó sus vestidos. Pero dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás sabe que él puede jugar con el entorno, ¿sí? Pero si una persona tiene profundidad en su corazón, él no puede llegar allá. Lo que él hace es modificar el entorno para mirar y sopesar la raíz. Por eso él habló con Dios y le dijo, listo, pero quítale lo que tiene, a ver cómo no te maldice. Pero el Señor conocía su raíz y le dijo, vaya, quíteselo. Sin embargo, su vida no la toque. Y aún así, después de quitarle todo, Satanás volvió y el Señor le dijo, ¿cómo la vio? ¿Cómo le quedó el ojo? Le quitaste todo y aún así no maldice como tú dijiste. Y aunque Satanás es el padre de mentira, dijo algo muy cierto. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Tócale su carne, a ver cómo no te maldice. Y lo enferma. ¿Ah? Entonces mire, le quitó su dinero, le quitó sus hijos, le quitó su salud. Y viene la esposa y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, ¿cierto? ¿Y cómo le contestó? Como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no? Y mantuvo su integridad, ¿sí? Pese a todas esas circunstancias. Ahora, sobrevivir en medio de todo eso es complicado, o sea, listo. Literalmente uno lee el libro y eso es muy bonito, se oye muy bonito, pero vámonos a ponernos en los
zapatos de Job. ¿Sí? Con un solo hijo que nos quiten. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de que 10 en un día. Es una situación compleja. Ahora, se movió un tipo 5, eso era un tipo 20, ¿cierto? Sí. Le acabó con todo. Pero este hombre tenía una raíz muy profunda. Muy profunda. Porque se mantuvo vivo. Se mantuvo en pie después de que este huracán barrió todo. Y bueno, la Biblia dice que Dios le dio el doble. ¿El doble de qué? De vacas, camellos, ¿Tienes? ¿cierto? Sin embargo, después tuvo ¿cuántos hijos? 10. Y si le dio el doble de todo, ¿por qué no le dio 20 hijos? Sería la pregunta. Y hay una respuesta especial, ¿sí? Y es porque, ¿sabe por qué Dios le dio 10 hijos y no 20? Porque los 10 que se murieron nunca los perdió. Nunca los perdió. Y cuando Job entre en resurrección, estará con los 20. Con los 10 que murieron y con los 10 que le dio después. ¿Sí? Entonces, Dios le dio el doble de todo. Y lo hizo poderoso. Y le dio muchos años más de vida. Y su tristeza se fue y se volvió solo un recuerdo. A la luz de la palabra, ¿cómo suena de que los hijos no murieron? Pues, como... Es que cuando Dios cuida lo que es de uno, a ver, la Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Sí? Entonces, si nosotros morimos, solo vamos a estar un momento ahí aguardaditos y volveremos. Amén. No desaparecimos. Es decir, a él le mataron los camellos, listo, los camellos los perdió, ¿cierto? Ahora Dios le da el doble de camellos. Pero aunque sus hijos murieron, solamente fue separado de ellos un momento. Porque el día que Job murió, pues se reunió con sus hijos. Con sus 10 y dejó los 10 acá. Y dejó los 10, ¿cierto? O sea, el hecho de que ellos estén allá y estos acá, no quiere decir que Job haya perdido sus hijos. La Biblia dice que él se levantaba en las mañanas y ofrecía. Es decir, ninguno de ellos se perdió. El alma de ninguna de ellos se perdió. Dios la guardó, aunque ellos físicamente hayan muerto. En este momento Job está reunido con sus 20 hijos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, cuando vivimos circunstancias hostiles, fortalezcámonos en algo. Dios nos va a bendecir. Amén. O sea, hay algo que viene de parte de Dios. Amén. Gloria La a vida Dios. cristiana se vive en niveles. Y cuando Dios lo va a promover a uno de un nivel a otro, normalmente, a ver, yo siempre he dicho que el enemigo tiene cierta capacidad de percibir los tiempos, los kairos. ¿Sí? Porque cuando hablamos de tiempos, hablamos de cronos y de kairos. ¿Sí? Hay unos tiempos que son en la eternidad. Porque a veces decimos, no, cuando terminen los tiempos, ya no, en la eternidad no hay tiempos. En la eternidad sí hay tiempos. Por ejemplo, la Biblia habla de la Nueva Jerusalén y que hay está el árbol de la vida, ¿cierto? Y producirá fruto ¿cada cuánto? Cada mes, 2 veces al año, 12 veces al año. ¿Sí? Y es la eternidad. Y hay meses. Y hay años. Hay tiempos, en el mundo espiritual hay tiempos. Y la Biblia eso lo llama kairos. Pero en el mundo físico hay tiempos que llama cronos, que es donde viene la palabra cronómetro y cómo medimos las horas y esto, ¿cierto? Pero el mundo espiritual tiene tiempos y yo he creído que el enemigo los percibe. Él entiende los tiempos, los finales de los tiempos, los cambios de los tiempos. Y por eso cuando en Egipto él percibió, yo veo que él percibió un cambio de kairos, de tiempos, y dijo, se va a levantar alguien. ¿Quién era Moisés? Él no sabía cuál era el niño, pero él sabía como el cambio del tiempo. O sea, viene algo. Así que él empezó a matar niños. ¿Sí? Y así con Jesús. ¿Sí? Y así con muchas otras cosas.
Él percibe. Ahora, como hay kairos a niveles de nación y del mundo, también hay kairos a niveles personales. Nuestra vida también tiene tiempos en Dios. Es decir, hay momentos donde queremos lograr algo y no podemos. Y por mucho que tratemos, no podemos. Y es porque hay un tiempo señalado por Dios donde somos promovidos a otro nivel espiritual. Y cuando pasamos a ese nivel, eso que tanto anhelamos nos viene solito. Amén. Porque ya estamos en una condición y en una situación espiritual capaz de lograrlo. Y eso son los kairos nuestros. Por eso dijo, creo que fue el salmista, en tus manos están mis tiempos, oh Dios de la eternidad. Dios fraccionó la vida humana en tiempos, ¿sí? Pero no son tiempos de cronos, de que 5 años, 10 años, 20 años. No, son tiempos espirituales. Y somos promovidos de tiempo en tiempo. Y yo creo que de alguna manera el enemigo percibe ese cambio de tiempo. Él conoce los ocasos, ¿sí? Los ocasos espirituales. No tanto los ocasos de, como le dijo el Señor a los fariseos, ¿cierto? Hipócritas, conocéis los tiempos, porque es, bueno, viene el viento de tal parte, decir va a llover, o viene el viento de tal parte, va a hacer frío. Ahora, ¿cómo no conocen este tiempo? Les dijo el Señor. Deberían conocerlo. Ahora, de allí donde el enemigo conoce los ocasos. Y él conoce cuando nuestra vida va a ser promovida a otro tiempo. Un tiempo donde podemos lograr más. Así que, ¿qué viene? Un huracán. ¿Sí? Viene un huracán para afectar y remover la planta, a ver qué tanta raíz tiene. A ver si logra desarraigarla. Y es donde vienen las circunstancias contrarias. Donde todo iba bien, pero resultó el problema aquel. ¿Sí? Donde todo iba bien, pero resultó la enfermedad aquella. Donde todo iba bien, pero pasó lo que nunca pensamos que iba a pasar. ¿Sí? Así que vienen vientos. Y lo que el Señor nos dice es que nuestro suministro, como la palmera, debe estar adentro. ¿Y a dónde nos encontramos con Cristo? Bueno, ya lo dijimos, en el corazón, que es el lugar donde el Señor está. ¿Sí? Allá vamos en la oración y empezamos a hablar con Él y decir, Señor, yo dependo de usted. Yo no dependo de esta situación, este viento. Cuando uno logra entrar allá al corazón, uno ya no escucha el viento. Uno ya no escucha el huracán, porque está profundo, ¿sí? Y allá en la profundidad no se oye. Eso es algo de arriba. Y uno empieza a hablar con Dios. Señor, este viento, yo dependo de ti, no dependo de arriba, de estos vientos. ¿Sí? Yo sé que tú puedes transformar esto. Y empieza uno a tomar suministro de Cristo a través de la oración. Así que la vida de uno empieza como la palmera, ¿sí? A ir sobrellevando el viento, a ir contrarrestando esa energía. Y de esa manera logramos mantenernos. Y cuando viene la calma, nuestra vida es promovida. Y vienen bendiciones que no contábamos con ellas. Vienen situaciones que decimos, hombre, no contaba con esto, ¿cierto? Dios me bendijo en esto, Dios me permitió lograr lo que no había podido lograr. Sí. Pero primero vino el azote del huracán, el enemigo tratando de desarraigar, porque como les digo, él conoce los cambios, cuando Dios va a cambiar, cuando Dios va a promover a alguien a cierta situación, en todos los aspectos. Mire, yo recuerdo que cuando tomé la decisión de venirme aquí a Argentina, 3 días, 4 días antes, ¿cierto? La niña se me enfermó, Helen. Y fue una cosa terrible porque entre eso una fiebre que no le quitaba. Una vez entré al baño cuando la niña entró a convulsionar, ¿sí? Y yo no sabía qué hacer, ella estaba acostada y cayó al suelo y convulsiona, y ya se estaba quedando sin aire, ¿sí? Al punto de uno preocupado, yo la soplaba y bueno, Viviana también, yo como pude me puse algo y salí con ella corriendo, conseguí una moto y arranqué con ella para el hospital, volvió a convulsionar en la moto y bueno, ya era una situación pues complicada, peligrosa, hospitalizada, ya el doctor me dijo que había que dejarla hospitalizada, ya faltaban 3 días para irme para Argentina, yo cómo me voy a ir, mi hija hospitalizada.
yo me venía el miércoles, pasaba el lunes y la empresa me decía, hasta el lunes puede cancelar el viaje y le conservamos entonces para otro día el pasaje. Y llegó el lunes y yo dije, bueno, ¿cancelo o no? Y yo dije, no, si el Señor me abrió este camino, yo voy a andar por él. ¿Sí? El lunes en la tarde nos entregaron la niña en el hospital, ya pueden irse. Nos dijeron en la clínica con familiar, no le vemos nada a la niña no tiene nada. ¿Sí? Hicieron exámenes aquí y allí. Entonces, ya el martes la niña estaba en la casa, ¿sí? Sanita, normal, alegre como es. Y el miércoles viajé. ¿Sí? Entonces, hay momentos en que Dios lo promueve a uno, lo lleva de una situación a otra, inclusive porque yo me vine primero, después mi esposa, y cuando ella se fue a venir lo mismo, se enfermó el papá, se enfermó la hermana, ¿sí? Ella estuvo en el hospital, prácticamente el día que ella vino tuvo que dejar a su hermana en el hospital, ¿sí? Entonces hay una tormenta para sacudir las raíces, pero cuando uno logra mantenerse en el Señor y decir no, o sea, cuando se logra establecer una relación, y aquí pues ya terminando, porque eso son las raíces son la relación que yo tengo con Cristo. Amén. ¿Sí? Cuánto yo hablo con Él, cuánto me mantengo con Él, y cuando logramos desarrollar esa relación con Él en medio de esas situaciones, esa relación es la que nos sostiene. Ese es el agua de la palmera, ese es el suministro que ella toma en medio de los desiertos, donde tampoco hay nada, porque ese es el otro extremo, ¿cierto? Un desierto, y ella se mantiene vigorosa y verde, pero es porque toma el agua de allí. Entonces, es en esas situaciones donde uno tiene que aprender a depender del Señor, a confiar en Él, y aunque la situación arriba sea contraria, uno decir, no, el Señor ha prometido esto, me dijo que me va a ayudar, me dijo esto, voy con esto, creo en Él, confío en Él, ¿sí? Pero cuando uno no tiene raíz, cuando uno no tiene relación con Dios, uno duda. Y le pasa lo de Pedro. Escuchó el viento y tuvo miedo y se está ahogando, ¿sí? Miro el viento, no miro a Cristo. Entonces, de allí donde es importante esto, o sea, la vida cristiana siempre va a tener adversidades. O sea, hoy día a veces se oye mucho un evangelio que prosperidad, que reprenda al diablo si hay algo malo y todo tiene que ser color de rosas y aquí no puede haber nada malo. No siempre es así. La vida cristiana también se compone de azotes por el viento y Dios los permite. Y sabemos que quien los genera es el enemigo, pero Dios los permite para mirar qué tanta raíz tenemos. Y si nuestra raíz es profunda, el Señor nos sacará victoriosos, ¿sí? Y cuando salgamos victoriosos del huracán, Dios nos va a promover a lugares de gran bendición, ¿sí? Y de posicionamiento de gloria y de poder en el Espíritu, y vamos a poder ayudar a otros, ¿sí? Entonces, de allí donde es importante tener raíces, esto es tener relación con Dios, relación con Cristo, por medio de la cercanía a Él, de la oración y del conocimiento de su palabra. Amén. ¿Me he hecho entender? Amén, amén. Démosle gracias a Dios pues por su palabra en esta tarde.